Me bajé del autobús y no reconocí. Esa no era mi parada. Las calles eran distintas, los comercios tenían otros nombres, y no había ninguna señal familiar que me orientara. Había tomado el autobús equivocado. Caminé unas cuadras buscando algo conocido, alguna referencia. Las piernas me dolían como siempre a esta hora, pero necesitaba encontrar la manera de regresar a mi barrio. Vi una cafetería pequeña en la esquina y pensé en entrar a preguntar. Pero entonces la vi, Emanuela, mi hija, sentada junto a la ventana con Salvador Velasco, nuestro abogado de confianza. El hombre que había ayudado a mi difunto esposo con todos los papeles de la casa. El hombre que yo consideraba casi de la familia. Estaban inclinados sobre la mesa, pasándose documentos de un lado a otro. Emanuela revisaba cada hoja con atención. Asentía. Señalaba párrafos. Salvador sonreía. Esa sonrisa que yo siempre había creído honesta. Me escondí detrás de un poste de luz. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. No podía escuchar lo que decían, pero veía sus gestos. Veía cómo mi hija guardaba los papeles en su bolso con cuidado, como si fueran algo valioso, como si fueran un secreto. Permanecí ahí no sé cuánto tiempo, 10 minutos, tal vez 20. Ellos seguían conversando, tomando café, riendo de vez en cuando, como si nada, como si yo no existiera en sus pensamientos. Cuando finalmente se levantaron y salieron por la puerta trasera, yo seguía paralizada detrás de ese poste. Las manos me temblaban. La boca se me había secado por completo. Regresé a casa como pude. Pregunté a un señor en una tienda cómo llegar al centro. Tomé otro autobús, luego otro más, hasta reconocer las calles de mi colonia. Cada minuto de ese viaje fue una tortura. Mi cabeza daba vueltas tratando de encontrar una explicación inocente. Tal vez era algo del trabajo de Emanuela. Tal vez Salvador estaba ayudándola con algún trámite personal. Pero en el fondo, en ese lugar del estómago donde una madre siempre sabe cuando algo anda mal, yo sabía que lo que había visto no era inocente. Llegué a casa pasadas las 3 de la tarde. Me senté en la sala sin siquiera quitarme los zapatos. Miré las paredes de mi hogar, las fotografías de mi difunto esposo, los adornos que había coleccionado durante 40 años de matrimonio. Todo parecía igual, pero algo había cambiado para siempre. El teléfono sonó a las 5:30. Era Emanuela. «Hola, mamá». Su voz sonaba dulce, preocupada. «¿Dónde estuviste? Te llamé como 5 veces y no contestabas. Estaba preocupada por ti». Me quedé en silencio unos segundos. Observé mi reflejo en el espejo del pasillo. Una mujer de 60 años con el cabello canoso recogido en un moño simple, arrugas alrededor de los ojos, manos que habían trabajado toda una vida. «Salí allí a hacer unas compras», respondí con voz tranquila. «Se me hizo tarde». «¿Estás bien, mamá?» «Suenas rara. Estoy cansada nada más, mija. Ya sabes, las piernas no son las mismas». Ella suspiró del otro lado de la línea. Ese suspiro que yo conocía también. El suspiro que siempre hacía cuando fingía paciencia. «Bueno, mamá, solo llamaba para saber de ti. Mañana paso a verte. ¿Te parece? ¿Podemos almorzar juntas?» «Claro, mija. Aquí te espero». Colgué el teléfono y me quedé mirándolo fijamente. Ella no sabía que yo la había visto. No sabía que había estado en esa cafetería. A pocos metros de distancia, observándola como una sombra. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama hasta que el cuerpo me dolió más que de costumbre. Cada vez que cerraba los ojos veía la escena repetirse. Los documentos, las sonrisas. Salvador y mi hija en esa mesa planeando algo que yo no debía saber. Me levanté a las 4 de la madrugada y me preparé un té de manzanilla. Me senté en la cocina,
en esa silla donde había tomado miles de desayunos con mi esposo. Él habría sabido qué hacer. Él siempre sabía qué hacer, pero él ya no estaba. Y yo estaba sola tratando de entender qué era lo que había visto. ¿Qué clase de documentos serían? ¿Por qué mi hija se reunía a escondidas con nuestro abogado? ¿Por qué no me había dicho nada? Las preguntas me atormentaban sin descanso. Cuando amaneció, me bañé, me puse mi vestido color crema y me até el cabello. Me miré al espejo y practiqué mi mejor sonrisa. La sonrisa que pondría cuando Emanuela llegara para el almuerzo. Porque si algo había aprendido en 60 años de vida, era esto. Cuando alguien te traiciona, lo peor que puedes hacer es mostrarles que lo sabes. Pasé toda la mañana limpiando la casa, preparando la comida favorita de mi hija, arreglando la mesa con el mantel bordado que ella misma me había regalado en mi cumpleaños. Todo tenía que verse normal. Todo tenía que verse perfecto. Emanuela llegó al mediodía con su sonrisa brillante y su perfume caro. Me abrazó como siempre lo hacía, besó mi mejilla, me dijo que me veía bien. Yo le devolví el abrazo, le sonreí, le serví el guisado que tanto le gustaba. Y mientras ella comía y me contaba sobre su trabajo, sobre mi nieta Clara, sobre la ocupada que había estado últimamente, yo la observaba. Observaba cada gesto, cada pausa, cada momento en que sus ojos evitaban los míos. ¿Cómo va todo con los papeles de la casa, mamá?, me preguntó de repente, como quien no quiere la cosa. ¿Ya revisaste el testamento que papá dejó? La pregunta me cayó como agua helada por la espalda, pero mantuve la compostura. No, mi hija, esas cosas me abruman. Salvador dijo que él se encargaría de todo. Ella asintió, tomó un sorbo de agua. Hubo un silencio incómodo. Sí, Salvador es muy bueno en lo que hace, dijo finalmente. Papá confió en él todos esos años. Sí, respondí. Todos confiamos en él. Cuando se fue esa tarde, yo cerré la puerta y me apoyé contra ella. Las piernas me temblaban. El corazón me latía desordenado, pero en mi mente algo se había acomodado, una certeza fría y clara como el hielo. Mi hija me estaba traicionando, y Salvador, el hombre en quien habíamos confiado, era su cómplice. No sabía exactamente qué estaban planeando. No sabía cuánto tiempo llevaban en esto, pero lo averiguaría paso a paso, con paciencia, con silencio. Ellos pensaban que yo era una vieja ingenua. Pensaban que podían manipularme, engañarme, jugar conmigo como si fuera una niña tonta, pero estaban muy equivocados. Esa noche saqué todos los documentos importantes de la casa, los papeles de propiedad, las cuentas bancarias, el testamento de mi esposo, los certificados de inversión. Los revisé uno por uno bajo la luz de la lámpara con mis lentes de lectura puestos. Todo estaba ahí. La casa evaluada en más de $200,000, las cuentas de ahorro, los bonos, la herencia que mi esposo había dejado para mí y para Emanuela. Esto era lo que querían. El dinero. La casa. Guardé todos los documentos en una caja de zapatos vieja y la escondí en el fondo de mi armario detrás de las mantas de invierno. Luego me acosté y miré el techo en la oscuridad. Ellos todavía no sabían lo que yo era capaz de hacer. 6 meses antes de aquel día en que tomé el autobús equivocado, mi vida era diferente, o al menos yo creía que lo era. Me despertaba cada mañana a las 6 en punto sin despertador. El cuerpo ya sabía la hora después de tantos años de la misma rutina. Me levantaba despacio con cuidado de no forzar la espalda y caminaba hasta la cocina en pantuflas. Lo primero siempre era el café. El olor llenaba toda la casa y me hacía sentir que el día comenzaba bien. Preparaba 2 tazas por costumbre, aunque solo bebía una. La otra quedaba ahí, en el lugar donde mi esposo solía sentarse, como si todavía pudiera aparecer en cualquier momento. Llevaba viuda 3 años.
3 años desde que el corazón de Roberto decidió detenerse una noche de abril, sin aviso, sin despedida. Me dejó esta casa, algunos ahorros y un vacío tan grande que a veces me costaba respirar, pero seguí adelante porque eso es lo que una hace, seguir adelante. Después del café venía la rutina de siempre. Regar las plantas del patio, esas que Roberto había sembrado y que yo me negaba a dejar morir. Escuchar el radio mientras preparaba el desayuno. Noticias, música vieja, programas de opinión que me hacían compañía. La casa era grande para mí sola. 3 habitaciones, sala amplia, comedor que ya casi no usaba, pero era mi casa. La habíamos comprado juntos hace 35 años, cuando Emanuela era apenas una niña pequeña. Cada rincón guardaba una memoria. Emanuela venía a visitarme 2 o 3 veces por semana. A veces traía a mi nieta Clara, una niña de 8 años con ojos enormes y risa fácil. Esos días eran los mejores. Clara corría por el patio, jugaba con las plantas, me pedía que le contara historias de cuando su mamá era pequeña. Mi hija siempre llegaba con comida preparada, con pastillas para la presión, con preguntas sobre cómo me sentía. ¿Dormiste bien, mamá? ¿Te tomaste tus medicinas? ¿Necesitas algo del supermercado? Yo pensaba que era amor. Pensaba que se preocupaba por mí de verdad. ¡Qué tonta fui! Emanuela había cambiado después de la muerte de su padre. Se volvió más atenta, más presente. Llamaba todos los días, pasaba más tiempo conmigo, se ofrecía a ayudarme con los trámites del banco y los papeles legales. «Mamá, tú no tienes que preocuparte por esas cosas», me decía. «Yo me encargo, para eso estoy». Y yo le creía. Le creía porque era mi hija, porque una madre quiere creer que sus hijos son buenos, que la aman, que jamás le harían daño. Salvador Velasco también se volvió más frecuente en mi vida. Aparecía cada mes con algún documento que necesitaba mi firma. Cosas del testamento, me explicaba. Trámites normales después del fallecimiento de Roberto. Papeles del seguro, de las propiedades, de las inversiones. Yo firmaba sin leer mucho. Confiaba en él. Roberto lo había elegido como nuestro abogado hace más de 15 años. Si mi esposo confiaba en Salvador, yo también podía hacerlo. O eso pensaba. Los domingos eran sagrados. Emanuela venía a comer con Clara, y yo preparaba el guisado especial que a las 2 les encantaba. Poníamos la mesa bonita con los platos buenos que solo usaba en ocasiones especiales. Clara me ayudaba a poner las servilletas y los cubiertos, siempre preguntando por qué usábamos esas cosas tan lindas. «Porque ustedes son especiales», le decía yo, «y se merecen lo mejor». Durante esas comidas, Emanuela me hablaba de su trabajo en la oficina de contabilidad. Se quejaba de su jefe, de los clientes difíciles, de lo cansada que estaba siempre. Yo la escuchaba, le daba consejos, trataba de animarla. Nunca sospeché nada, ni una sola vez. Había señales, ahora que lo pienso, pequeñas cosas que yo ignoraba o justificaba en mi mente. Como aquella vez que encontré a Emanuela en mi habitación, revisando los cajones del armario. Me dijo que buscaba una bufanda que le había prestado meses atrás. Yo le creí. O cuando Salvador llegó sin avisar, un martes por la tarde, diciendo que necesitaba un documento urgente. Entró directo a la oficina donde Roberto guardaba sus papeles. Salió media hora después con una carpeta bajo el brazo. «Asunto resuelto», me dijo con una sonrisa. «No te preocupes por nada». O las veces que Manuela me preguntaba sobre mi memoria. «¿Te acuerdas dónde pusiste las llaves?» «Mamá, ¿no se te olvida tomar tus pastillas? ¿Estás segura de que cerraste bien la puerta anoche?» Preguntas que parecían inocentes, preguntas de una hija preocupada. Pero ahora entendía que eran otra cosa. Estaba plantando semillas,
haciendo que yo misma dudara de mi mente. Los martes y jueves iba al mercado. Caminaba despacio por los pasillos, saludaba a las señoras que conocía desde hacía años. Compraba lo necesario para la semana: jitomates, cebollas, pollo, arroz, las mismas cosas de siempre. El señor de la verdulería siempre me apartaba las mejores lechugas. La carnicera me daba un pedazo extra de carne sin cobrar. Eran gestos pequeños, pero me hacían sentir vista, recordada. Las tardes eran largas. Veía mis telenovelas, bordaba manteles que luego regalaba, hablaba por teléfono con mi prima que vivía en otro estado. A veces Clara venía después de la escuela y hacía su tarea en la mesa del comedor mientras yo preparaba la merienda. «Abuela, ¿por qué siempre huele tan rico en tu casa?», me preguntaba. «Porque aquí cocinamos con amor», mi hija le respondía. Y era verdad. Esta casa siempre había sido un lugar de amor, o al menos yo así lo sentía. Las noches eran lo más difícil. Cuando la casa quedaba en silencio y yo me acostaba sola en esa cama grande que antes compartía con Roberto. Extrañaba su respiración pesada, su calor, sus pies fríos, que siempre buscaban los míos bajo las cobijas. Extrañaba tener a alguien con quien hablara antes de dormir. Alguien que me dijera que todo iba a estar bien, pero estaba sola y tenía que acostumbrarme. Emanuela me decía que vendiera la casa, que me mudara ella a un departamento más pequeño, más fácil de mantener. «Es mucho trabajo para ti, mamá», insistía. «Y además, ¿para qué necesitas tanto espacio?». Yo me negaba siempre. Esta casa era mi vida. Aquí había criado a mi hija, había envejecido con mi esposo, había construido mis recuerdos. No iba a dejarla solo porque las escaleras me costaran trabajo o porque el jardín fuera demasiado grande. Ahora entiendo por qué insistía tanto. No era por mi bienestar, era porque quería el dinero de la venta. Los fines de semana, cuando Clara se quedaba a dormir, jugábamos a las cartas o veíamos películas viejas en la televisión. Ella se acurrucaba junto a mí en el sofá y yo le acariciaba el cabello hasta que se quedaba dormida. Luego la cargaba hasta la habitación de invitados y la arropaba con las cobijas más suaves. Esos momentos eran puros, verdaderos. Clara me quería de verdad, sin segundas intenciones, sin planes ocultos. Ojalá pudiera decir lo mismo de su madre. Había empezado a sentir dolores más fuertes en las articulaciones, las rodillas, sobre todo. Subir las escaleras se volvía cada día más difícil. Emanuel insistía en que fuera al doctor, pero yo posponía la cita una y otra vez. No me gustan los hospitales, no me gusta que me traten como si estuviera rota. Pero Emanuela no dejaba el tema. «Mamá, tienes que cuidarte. ¿Qué tal si te caes y no hay nadie aquí para ayudarte? ¿Qué tal si te pasa algo grave?». Sonaba como preocupación legítima. Ahora sé que solo estaba construyendo su argumento, preparando el terreno para lo que vendría después. Una tarde, Salvador llegó con Emanuela. Dijeron que querían revisar juntos los papeles de la herencia, asegurarse de que todo estuviera en orden. Se sentaron en el comedor con carpetas y documentos, hablando en voz baja, usando palabras que yo no entendía completamente. «Tú solo firma aquí, mamá», me decía Emanuela, señalando las líneas punteadas. «Es para proteger tus bienes, para que nadie te los quite». Firme, porque confiaba en ella, porque era mi hija. Dios mío, cuánto me arrepiento de esa firma. La vida seguía su curso normal, o lo que yo creía que era normal. Me levantaba, hacía mis rutinas, esperaba las visitas de mi hija, cuidaba a mi nieta cuando me la dejaban. Pero algo había cambiado en el aire. No sabía qué era. No podía ponerle nombre. Solo sentía una incomodidad constante, como cuando va a llover y el cuerpo lo presiente antes de ver las nubes.
Emanuela empezó a llegar con más frecuencia, pero las visitas eran más cortas. Entraba, revisaba cosas, hacía llamadas desde mi teléfono y se iba siempre con prisa, siempre ocupada. Y yo, tonta de mí, pensaba que era porque me amaba demasiado, porque se preocupaba tanto que no podía dejar de vigilar que yo estuviera bien. Así eran mis días antes de tomar ese autobús equivocado. Días que parecían normales, seguros, predecibles. Días en los que todavía no sabía que mi propia hija estaba planeando mi destrucción. Las semanas después de ver a Emanuela con Salvador en aquella cafetería fueron extrañas. Yo seguía con mi rutina, fingiendo que nada había pasado, pero mis ojos se habían abierto, y lo que empecé a ver me revolvía el estómago. Comencé a notar cosas que antes ignoraba, pequeños detalles que mi mente había justificado, pero que ahora cobraban un significado completamente diferente, como la forma en que Manuela miraba alrededor de mi casa. No era la mirada de una hija visitando a su madre, era la mirada de alguien calculando, evaluando. Sus ojos se detenían en los muebles antiguos, en las lámparas de cristal, en el reloj de pared que había pertenecido a mi suegra. Un jueves por la tarde llegó más temprano de lo usual. Yo estaba en el patio regresé. «Mamá», llamó desde adentro. «Aquí estoy». Mi hija respondí dejando la regadera. Cuando entré a la casa, la encontré en la sala con su teléfono en la mano tomando fotografías de las paredes, de los cuadros, del aparador con la vajilla antigua. «¿Qué haces?», le pregunté tratando de sonar casual. Ella guardó el teléfono rápidamente. «Nada, mamá. Solo le mandaba unas fotos a una amiga que quiere decorar su casa parecido a la tuya. Le encantan las cosas vintage». Mentira. Yo sabía que era mentira, pero sonreí y asentí como si le creyera. «Qué linda tu amiga. ¿Quieres un café?». Ella aceptó y nos sentamos en la cocina. Pero yo la observaba diferente. Ahora, cada gesto, cada palabra, cada silencio, todo me parecía sospechoso. «Mamá, ¿has pensado en lo que te dije sobre vender la casa?», comenzó removiendo el azúcar en su taza. «Es que realmente es mucho para ti. Las escaleras, el jardín, todo el mantenimiento». «Ya te dije que no, Emanuela. Esta es mi casa». «Lo sé, pero piénsalo bien. Podrías vivir en un lugar más pequeño, más cómodo. Y el dinero de la venta lo guardarías para cualquier emergencia o para disfrutarlo, viajar, hacer lo que quieras». «No necesito viajar. Necesito mi casa». Ella apretó los labios, ese gesto que hacía desde niña cuando no conseguía lo que quería. Luego suspiró y cambió de tema. Pero yo había visto la frustración en sus ojos. Salvador también aumentó sus visitas. Aparecía cada 2 semanas ahora, siempre con alguna excusa. Un documento nuevo que necesitaba mi firma, una actualización del testamento, un trámite del banco que requería mi autorización. «Florencia, esto es solo una formalidad», me decía extendiendo los papeles sobre la mesa. «Firma aquí y aquí. Es para proteger tus intereses». Pero esta vez yo leía. Leía cada palabra, cada párrafo, aunque me tomara el doble de tiempo y tuviera que usar mis lentes de aumento. Salvador se impacientaba. Movía el pie, miraba su reloj. «¿Algún problema?», me preguntaba cuando me tardaba mucho. «No, solo quiero entender que estoy firmando. Es lenguaje legal, muy aburrido. Básicamente dice que tus bienes están protegidos y que Manuela puede ayudarte con las decisiones financieras si algún día lo necesitas». Esa frase se me quedó clavada. Si algún día lo necesitas. ¿Qué clase de situación imaginaba él en la que yo necesitaría que mi hija tomara mis decisiones? No firmé ese día. Le dije que quería pensarlo, que consultaría con alguien más. Salvador se puso tenso. ¿Consultar con quién?
Yo soy tu abogado, Florencia. Tu esposo confió en mí durante años. Lo sé, Salvador, pero igual quiero tiempo para pensarlo. Se fue molesto. Lo noté en la forma brusca en que guardó sus papeles, en cómo cerró su portafolio con más fuerza de la necesaria. Esa noche Manuela me llamó. Mamá, Salvador me dijo que no quisiste firmar los documentos. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Solo quiero entenderlos mejor, mija, pero si es para tu protección. ¿Por qué desconfías? No desconfío, solo quiero estar segura. Hubo un silencio largo del otro lado. Luego ella suspiró de esa manera que ya reconocía. El suspiro de la impaciencia disfrazada de preocupación. Está bien, mamá. Tómate tu tiempo, pero no demores mucho. Sí, estas cosas son importantes. Cuando colgamos, me quedé mirando el teléfono. Había algo en su tono, algo urgente, como si tuvieran prisa porque yo firmara esos papeles. Empecé a revisar mis estados de cuenta con más atención, los del banco, los de las inversiones que Roberto había dejado. Todo parecía estar en orden, pero yo no era experta en esas cosas. Los números me mareaban. Una tarde, mientras Clara hacía su tarea en mi mesa, escuché a Emanuela hablando por teléfono en el patio. Hablaba en voz baja, pero las ventanas estaban abiertas. No, todavía no. Firma, decía con tono frustrado. Está poniéndose difícil. Ya sé, pero tenemos que esperar el momento correcto. No podemos forzarla demasiado, o sospechará más. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me acerqué a la ventana sin hacer ruido. Sí, Salvador dice que necesitamos al menos su firma en el poder notarial. Con eso es suficiente para empezar. Luego vemos lo demás. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Poder notarial. Eso significaba que podrían tomar decisiones por mí, manejar mi dinero, vender mis propiedades. Emanuela entró de repente y me encontró ahí junto a la ventana. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron y vi algo en sus ojos. Algo frío que nunca había visto antes. ¿Escuchaste mi llamada, mamá? No, mija, solo estaba abriendo la ventana para que entre aire. Ella no me creyó. Lo supe por la forma en que entrecerró los ojos, pero no dijo nada más. Los días siguientes fueron tensos. Emanuela venía menos, pero cuando lo hacía, traía a Salvador con ella. Los dos trataban de convencerme juntos. Hablaban de mi edad, de mi salud, de lo difícil que sería para mí manejar todo sola si algo me pasaba. «Piensa en Clara, mamá», decía Emanuela. «¿Qué pasaría con ella si a ti te pasa algo y todo está complicado legalmente? Es mejor dejar todo arreglado desde ahora». Usaban a mi nieta como argumento, como arma emocional, y eso me dolía más que todo lo demás. Comencé a esconder cosas, documentos importantes, libretas de ahorro, joyas que Roberto me había regalado. Los guardaba en lugares distintos, envueltos en toallas. Viejas, dentro de cajas de zapatos, en el fondo de cajones que nadie revisaba. No sabía exactamente qué estaban planeando, pero mi instinto me gritaba que protegiera lo que era mío. Una noche encontré mi bolso abierto sobre la mesa de la sala. Yo lo había dejado cerrado en mi habitación. Revisé adentro. Mi identificación, mi tarjeta del banco, todo seguía ahí, pero algo se sentía diferente, como si alguien hubiera tocado mis cosas. Al día siguiente revisé mis documentos guardados. Faltaba una copia de la escritura de la casa. Yo tenía 2 copias, una en el banco y otra en mi armario. La del armario ya no estaba. Le pregunté a Emanuela cuando vino el fin de semana. ¿Has visto una carpeta café que tenía guardada en mi armario? ¿Qué carpeta, mamá? Una con documentos importantes. Ella negó con la cabeza. Yo no he visto nada. ¿Estás segura de que la tenías ahí? A lo mejor la moviste y no te acuerdas.
Ahí estaba otra vez. Esa insinuación de que mi memoria fallaba, de que yo estaba confundida. Estoy segura, Emanuela. Bueno, tal vez se te perdió o la guardaste en otro lado. Ya sabes cómo es a nuestra edad. A veces uno olvida dónde pone las cosas. Yo tengo 60 años, no 90. Y mi mente está perfectamente clara. Ella levantó las manos en gesto de paz. No dije que no lo estuviera, mamá. Solo digo que todos olvidamos cosas a veces. Pero yo sabía la verdad. Ella había tomado esa carpeta, o Salvador lo había hecho cuando vino la semana anterior. Empecé a anotar todo, en un cuaderno pequeño que guardaba bajo el colchón. Escribía cada visita, cada cosa extraña que notaba, cada pregunta sospechosa que me hacían, fechas, horas, conversaciones. Si algo me pasaba, quería que quedara registro. Clara fue quien sin querer me dio la siguiente pista. Una tarde, mientras comíamos galletas, me dijo: «Abuela, ¿es cierto que te vas a ir a vivir a otro lado?» Se me heló la sangre. «¿Quién te dijo eso, mi amor?» «Mamá. Dice que pronto vas a vivir en un lugar donde te cuiden mejor porque ya estás muy viejita». Eso dijo. «Sí, pero yo le dije que no quiero que te vayas. Le dije que tú estás bien aquí». Le acaricié el cabello tratando de no llorar delante de ella. «No te preocupes, mija. No me voy a ir a ningún lado. Esta es mi casa y aquí me quedo». Pero en mi interior algo se rompió. Un lugar donde me cuiden. Se referían a un asilo. Eso era lo que planeaban. Encerrarme en uno de esos lugares y quedarse con mi casa. Esa noche apenas pude dormir. Las piezas empezaban a unirse en mi mente como un rompecabezas horrible. La insistencia para que firmara documentos, las insinuaciones sobre mi memoria, las preguntas sobre mi salud, las fotografías de mi casa, la carpeta desaparecida. Estaban construyendo un caso, un argumento para declararme incapaz, y yo había estado tan ciega que casi los dejo lograrlo. Pero ya no más. Ahora mis ojos estaban bien abiertos y mi mente, esa mente que ellos querían hacer parecer débil, estaba más clara y más afilada que nunca. Ellos querían jugar, querían manipularme, querían robarme. Pues bien, que empezara el juego, pero esta vez yo escribiría las reglas. La confirmación de mis peores sospechas llegó un martes por la tarde. Emanuela había venido a dejarme unos víveres y se había quedado más tiempo del usual. Dijo que necesitaba usar el baño, pero estuvo ahí arriba casi 20 minutos. Cuando bajó, traía su bolso apretado contra el pecho, ese bolso grande de piel que siempre cargaba. Me dio un beso apresurado y se fue con una excusa sobre una reunión en su trabajo. Algo me dijo que subieras y a revisar. Subí las escaleras despacio, agarrándome del barandal. El dolor en las rodillas era fuerte ese día, pero la urgencia era más fuerte. Fui directo a mi habitación. Todo parecía estar en orden. La cama hecha, los muebles en su lugar. Pero abrí el cajón donde guardaba papeles personales y mi corazón se detuvo. Habían movido todo. Los documentos estaban en diferente orden y faltaba algo. La libreta donde Roberto había anotado las claves de las cuentas bancarias antes de morir. Me senté en la cama sintiendo que me faltaba el aire. Ella había entrado a mi habitación. Había revisado mis cosas. Había robado esa libreta. Pero tenía que estar segura. Tenía que ver con mis propios ojos que estaban planeando realmente. Esa noche no dormí pensando en cómo conseguir pruebas. Necesitaba saber exactamente qué tramaban. Necesitaba escucharlos hablar, verlos en acción, tener algo concreto. La oportunidad llegó el viernes. Emanuela llamó para decirme que vendría el sábado con Salvador. Necesitamos hablar de algo importante. «Mamá, por favor, estate lista a las 10 de la mañana». El tono de su voz era serio, casi amenazante. Esto era diferente a las visitas anteriores. Pasé todo el viernes preparándome.
Recordé que Clara me había regalado un teléfono celular nuevo hace unos meses. Yo casi no lo usaba porque me costaba trabajo entender todas esas funciones modernas, pero sabía que podía grabar vídeos. Le pedí ayuda a mi vecina, una señora más joven que yo, para que me enseñara cómo activar la grabación. Practiqué varias veces hasta que pude hacerlo sin equivocarme. El sábado desperté con un nudo en el estómago. Me vestí con cuidado, me peiné, me puse un poco de color en los labios. Quería verme normal, tranquila, ingenua. Coloqué el teléfono en la repisa de la sala, apoyado contra unos libros, de manera que la cámara quedara apuntando hacia el sofá y la mesa. Lo activé en modo de grabación y lo disimulé entre los adornos. Luego me senté a esperar. Llegaron puntuales. Emanuela traía un vestido formal como si fuera a una reunión de negocios. Salvador venía con su traje oscuro y su portafolio de cuero. Los dos tenían la misma expresión seria. «Buenos días, mamá», dijo Emanuela besándome la mejilla. Su perfume era más fuerte de lo normal. «Buenos días». Lo saludé con una sonrisa. «¿Quieren café?» «No, gracias. Necesitamos hablar», respondió ella señalando el sofá. «Siéntate, por favor». Me senté en mi silla favorita, la que quedaba justo frente al teléfono que grababa todo. Ellos se acomodaron en el sofá. Salvador abrió su portafolio y sacó varios documentos. «Florencia, hemos estado muy preocupados por ti. Emanuela me ha comentado que has estado olvidando cosas, confundiéndote con frecuencia». «Yo no he dicho eso», protesté mirando a mi hija. «Mamá, no te enojes», intervino ella con voz suave. «Solo estamos preocupados. El otro día no recordabas dónde habías puesto tus documentos y la semana pasada olvidaste tomar tus medicinas 2 días seguidos. Eso no es cierto». «Mamá, por favor, esto no es un ataque. Solo queremos ayudarte». Salvador continuó. «Por eso hemos preparado estos documentos. Son para protegerte y proteger tu patrimonio. Si firmas aquí, Emanuela quedará como tu representante legal. Ella podrá manejar tus cuentas, tus propiedades, tomar decisiones médicas si es necesario». Sentí que la sangre se me helaba, pero mantuve la calma. «¿Y si yo no quiero firmar?» Los dos intercambiaron una mirada. Fue rápida, pero la vi. Una mirada de complicidad. «Mamá, no seas difícil», dijo Emanuela. «Esto es por tu bien, por mi bien o por el de ustedes». El silencio que siguió fue pesado. Salvador carraspeó y cambió de postura. «Florencia, sé razonable. A tu edad estas cosas son necesarias y Emanuela es tu única hija. ¿En quién más vas a confiar?» «En mí misma», respondí con firmeza que no sabía que tenía. Emanuela se levantó del sofá. Su rostro había cambiado. Ya no había suavidad en su expresión. «Mamá, ¿vas a firmar estos papeles hoy?» «No es una sugerencia. Me estás amenazando. Te estoy diciendo la realidad. Mira este lugar», señaló alrededor. «No puedes mantenerlo sola. No puedes cuidarte sola. Necesitas ayuda y yo estoy ofreciéndotela. No necesito tu ayuda, Emanuela. Necesito que me dejes en paz». Salvador intervino nuevamente. «Florencia, podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Si firmas hoy, todo será fácil y rápido. Si no, tendremos que iniciar un proceso legal para declararte incompetente. Y créeme, tenemos suficiente evidencia». «¿Qué evidencia?», grité. «Yo estoy perfectamente bien». Emanuela sacó su teléfono y comenzó a mostrarme fotos. «Mira, mamá, aquí está tu casa sucia. Aquí la cocina con platos sin lavar. Aquí el jardín descuidado. ¿Ves? No puedes cuidar ni de ti misma ni de tu casa. Esas fotos las tomaste tú». Dije furiosa. «Viniste un día que yo estaba enferma y fotografiaste todo para hacerme ver mal. Nadie te va a creer eso», respondió ella guardando el teléfono.
Un juez verá estas fotos y verá a una mujer de 60 años que ya no puede valerse por sí misma. Salvador agregó más leña al fuego. También tenemos testimonios de que olvidas cosas constantemente, que te confundes con los días, que a veces no sabes ni qué hora es. Un médico puede evaluarte y confirmar deterioro cognitivo. Ustedes van a sobornar a un médico, dije con asco. No es soborno, Florencia. Es la verdad. Y entre más rápido lo aceptes, mejor para todos. Me levanté de la silla. Salgan de mi casa ahora. Mamá, no seas tonta, dijo Emanuela acercándose a mí. Piensa en Clara. ¿Quieres que tu nieta vea cómo te llevan a un asilo? ¿Quieres que sepa que su abuela perdió la cabeza? Esas palabras fueron como bofetadas. Estaba usando a Clara. Estaba usando a mi nieta como arma contra mí. Ustedes son unos miserables, susurré los dos. Salvador cerró su portafolio con calma. Tienes una semana para pensarlo, Florencia. Una semana para firmar voluntariamente. Después de eso iniciaremos el proceso legal. Y te aseguro que lo vamos a ganar. Cuando salieron, cerré la puerta con llave y me dejé caer contra ella. Las piernas no me sostenían. El corazón me latía tan rápido que pensé que me daría un infarto ahí mismo. Pero luego recordé el teléfono, la grabación. Me levanté como pude y fui a revisar. Ahí estaba todo grabado. Cada palabra, cada amenaza, cada plan que habían revelado sin saber que quedaba registrado. Vi el video completo temblando. Ahí estaba mi hija, la niña que había criado con tanto amor, amenazándome. Ahí estaba Salvador, el hombre en quien habíamos confiado, planeando robarme. Decían que tenían evidencia contra mí. Fotografías falsas, testimonios inventados. Un médico corrupto dispuesto a diagnosticarme con demencia. Querían declararme incompetente. Querían quitarme mi casa, mi dinero, mi libertad. Querían encerrarme en un asilo mientras ellos se repartían lo que Roberto y yo habíamos construido durante toda una vida. Y lo peor de todo era que probablemente lo lograrían, porque yo era solo una mujer vieja, una viuda de 60 años, sin más familia que una hija traidora. ¿Quién me creería a mí sobre un abogado respetado y una hija preocupada? Lloré esa tarde. Lloré como no había llorado desde la muerte de Roberto. Lloré por la traición, por la crueldad, por el dolor de saber que mi propia hija era capaz de hacerme esto. Pero cuando se me acabaron las lágrimas, algo cambió dentro de mí, algo duro y frío como el acero. Guardé el video en un lugar seguro. Hice copias y las escondí en diferentes partes de la casa. Esta era mi única arma, mi única prueba. Ellos pensaban que tenían todo el poder. Pensaban que yo era débil, confundida, fácil de manipular, pero se equivocaban porque el dolor puede destruirte o puede hacerte más fuerte. Y yo elegí la fuerza. Tenía una semana antes de que iniciaran su ataque legal, una semana para prepararme, una semana para planear mi contraataque. Me senté en la mesa de la cocina con una libreta y un bolígrafo. Empecé a escribir nombres, fechas, hechos, un plan. Si querían guerra, tendrían guerra, pero sería en mis términos, no en los suyos. Llamé a mi prima Lorena, la única persona en quien podía confiar. Ella había sido notaria antes de jubilarse. Sabía de leyes, de documentos, de cómo funcionaba el sistema. «Lorena, necesito tu ayuda», le dije cuando contestó. «Y necesito que nadie sepa que hablamos. Dime, ¿qué pasa, Florencia?» Le conté todo, cada detalle, cada sospecha, cada amenaza. Cuando terminé, hubo un silencio largo del otro lado. «Esos desgraciados», dijo finalmente. «No te preocupes, prima, vamos a acabar con ellos». Por primera vez en semanas sentí un rayo de esperanza. Ellos creían que yo iba a rendirme. Creían que firmaría sus papeles por miedo,
o por cansancio. Pero yo solo estaba comenzando y cuando terminara con ellos, se arrepentirían de haber subestimado a Florencia Serrano. Porque una cosa es atacar a una mujer débil, pero otra muy diferente es atacar a una madre traicionada que ya no tiene nada que perder. El lunes por la mañana comencé mi propio plan. Si ellos querían jugar al engaño, yo también podía hacerlo, y lo haría mejor que ellos. Lorena vino a visitarme disfrazada de amiga casual. Trajo flores y pan dulce, como si solo fuera una visita de cortesía. Pero en su bolso traía algo mucho más valioso: conocimiento legal y un plan de acción. Nos sentamos en la cocina y hablamos en voz baja, aunque no había nadie más en la casa. La paranoia se había vuelto mi compañera constante. «Florencia, esto es grave», me dijo revisando la grabación en mi teléfono. «Lo que están intentando hacer es fraude, pero tenemos que ser inteligentes. Si los confrontas ahora, buscarán otra forma de atacarte. Entonces, ¿qué hago?» Lorena tomó mi mano. «Tienes que fingir, hacerles creer que estás cediendo, que estás confundida, que tal vez tienen razón sobre tu estado mental». Me revolví el estómago solo de pensarlo. «¿Quieres que actúe como si estuviera perdiendo la cabeza?» «Exacto. Pero solo frente a ellos. Conmigo, con el banco, con cualquier autoridad oficial. Tienes que estar lúcida y clara. Necesitamos tiempo para preparar una defensa sólida y mientras ellos creen que están ganando, tú estarás construyendo tu contraataque». Sentí miedo. Miedo de no poder actuar bien. Miedo de que el plan saliera mal. Pero también sentí algo más. Determinación. «Está bien. Lo haré». Lorena sonrió. «Esa es mi prima. Ahora escúchame bien. Vamos a hacer varias cosas. Primero, conseguiremos una evaluación médica real de un doctor independiente que certifique que estás perfectamente sana mentalmente. Segundo, revisaremos todos tus documentos legales para ver qué han falsificado. Y tercero, comenzarás a documentar todo. Ya tengo la grabación del sábado. Perfecto, pero necesitas más. Graba cada conversación, anota cada visita, guarda cada mensaje, construye un archivo completo de su comportamiento». Pasamos toda la mañana planeando. Cuando Lorena se fue, yo me sentía diferente, asustada todavía, pero con propósito, con dirección. Esa tarde, Emanuela llamó. Su voz sonaba dulce de nuevo, como si la conversación del sábado nunca hubiera ocurrido. «Hola, mamá. ¿Cómo amaneciste?» «Bien, mi hija», respondí haciendo mi voz un poco más débil de lo normal. «¿Te tomaste tus medicinas?» «Creo que sí. No estoy segura». Hubo una pausa. Podía imaginarla sonriendo del otro lado. «Ay, mamá, por eso necesitas ayuda. Voy a pasar mañana para organizar tus pastillas. ¿Te parece?» «Claro, mija, como tú digas». Cuando colgué sentí náuseas. Había comenzado la actuación y odiaba cada segundo. El martes llegó con Clara. Mi nieta corrió hacia mí como siempre con su mochila de la escuela rebotando en su espalda. «Abuela, mira lo que hice en clase». Me mostró un dibujo de una casa con flores. «Qué hermoso, mi amor. Parece nuestra casa». «Sí, eres tú y yo en el jardín», señaló las figuritas de palitos. Emanuela entró detrás de ella con una bolsa de plástico. «Traje un organizador de pastillas». «Mamá, vamos a separar todo por días para que no te confundas». Me senté en la mesa mientras ella ordenaba mis medicamentos. La observaba con atención mientras Clara coloreaba en la sala. Emanuela tomaba cada frasco, leía la etiqueta, separaba las píldoras, pero noté algo extraño. Había un frasco que yo no reconocía, uno pequeño con una etiqueta que no era de mi farmacia. «¿Qué es eso?», pregunté señalándolo. «Ah», esto dijo ella rápidamente. «Son vitaminas que Salvador recomendó. Son buenas para la memoria. Yo no pedí vitaminas, por eso las traje yo». «Mamá, son naturales. No te van a ti hacer daño. Al contrario, te ayudarán.
Dejó 2 de esas píldoras en el compartimento de lunes. Yo las miré con desconfianza. ¿Qué eran realmente? ¿Vitaminas o algo más? Tómate estas ahora, me dijo extendiendo las 2 píldoras con un vaso de agua. Ahorita no, mija. Acabo de comer. Me las tomo más tarde. Su rostro se tensó. Es mejor que te las tomes ahora, mamá, para que no se te olvide. Que no se me olvide. Ahí estaba otra vez, esa insistencia disfrazada de cuidado. Tomé las píldoras y el vaso, me las llevé a la boca, bebí agua, e hice el gesto de tragar, pero las mantuve bajo la lengua. Cuando Emanuela volteó para guardar los frascos, las escupí en mi mano y las guardé en el bolsillo de mi delantal. «Listo», dije mostrándole la boca vacía. «Muy bien, mamá. Así todos los días». «Sí». Cuando se fueron, saqué las píldoras y las guardé en una bolsita pequeña. No sabía qué eran, pero Lorena conocía a alguien que podía analizarlas. Los días siguientes continué con mi actuación. Cuando Emanuel la llamaba, yo fingía confusión. Mezclaba fechas, olvidaba nombres de personas que conocía perfectamente. Preguntaba varias veces lo mismo. «¿Qué día es hoy, mija?» «Jueves». «Mamá, te lo dije hace 5 minutos». «Ah, sí, el jueves se me olvidó». Podía escuchar la satisfacción en su voz. Estaba convencida de que mi mente realmente se deterioraba, y eso era exactamente lo que yo quería que pensara. Pero cuando estaba sola, mi mente trabajaba con claridad absoluta. Revisaba documentos, hacía llamadas, tomaba notas. Me reuní con Lorena 2 veces más esa semana, siempre con cuidado de que nadie nos viera juntas. El doctor que ella conocía me evaluó un miércoles por la tarde. Me hizo pruebas de memoria, de razonamiento, de coordinación. Al final sonrió y firmó un documento. «Florencia, tu mente está perfecta. De hecho, estás mejor que muchas personas de 40 años que veo en mi consultorio. Ese papel lo guardé como oro. Era mi prueba de que todo lo que Manuela y Salvador planeaban decir era mentira. También descubrí algo más. Lorena revisó los documentos que Salvador me había hecho firmar en los últimos meses. Encontramos 3 firmas que no eran mías. Él las había falsificado. «Esto es suficiente para meterlo a la cárcel», dijo Lorena. «Falsificación de documentos es un delito grave». Y Emanuela pregunté qué pasará con ella. «Es cómplice. Si demostramos que sabía de las falsificaciones, también enfrentará cargos». Sentí una punzada en el pecho. Era mi hija. A pesar de todo, seguía siendo mi hija. Pero había cruzado una línea que no tenía regreso. Salvador vino el viernes. Dijo que solo pasaba a saludar, pero yo sabía que venía a vigilarme. A ver si realmente estaba cediendo. «¿Cómo te sientes, Florencia?», preguntó sentándose en la sala. «Cansada, confundida a veces», admití con voz débil. Él asintió con ese gesto que parecía compasivo, pero que ahora veía como lo que era: satisfacción. «¿Has pensado en lo que hablamos el sábado pasado?» «Sí, creo que tal vez tengan razón. Tal vez sí necesito ayuda». Vi cómo sus ojos brillaban. «Me alegra que lo veas así. Es la decisión correcta, pero todavía me da miedo firmar esos papeles». «No te preocupes, podemos hacerlo en partes. Primero un documento pequeño, luego otro. Así te vas acostumbrando». «¿Qué clase de documento pequeño?» «Un poder simple, nada grave, solo para que Manuela pueda ayudarte con tus cuentas bancarias». Negué con la cabeza lentamente. «No sé. Déjame pensarlo un poco más». «Claro, por supuesto, pero no tardes mucho, Florencia. Estas cosas son urgentes». Cuando se fue, anoté cada palabra de la conversación, cada promesa, cada presión, cada mentira sobre que los documentos eran pequeños e inocentes. Clara vino a quedarse el fin de semana. Emanuela la dejó el sábado por la mañana y no regresaría hasta el domingo por la noche. «Cuídala bien»,
Mamá. Me dijo con esa voz que sonaba dulce, pero que ahora me hacía rechinar los dientes. Claro, mija, como siempre. Y tómate tus vitaminas. Clara, asegúrate de que la abuela se tome sus pastillas. Sí, sí, mami, respondió mi nieta. Cuando Emanuela se fue, Clara me miró con esos ojos grandes e inocentes. Abuela, ¿por qué mami dice que estás enferma? Me arrodillé frente a ella, ignorando el dolor en las rodillas. Mi amor, la abuela no está enferma. Pero a veces las personas dicen cosas que no son ciertas. Como mentiras. Sí, mi vida, como mentiras. Pero mami no miente. Las mamás no mienten. Sus palabras me partieron el corazón. Clara todavía creía en la bondad de su madre. Todavía confiaba ciegamente en ella. A veces los adultos cometen errores. Mi hija, incluso las mamás. Ese fin de semana fue especial. Jugamos, cocinamos juntas, vimos películas, pero también hablé con Clara sobre cosas importantes. Le pregunté si su mamá había dicho algo sobre mí, sobre planes futuros, sobre la casa. Mami dice que pronto vamos a tener una casa más grande. Me contó Clara mientras hacíamos galletas. Dice que va a tener mucho dinero. ¿Te dijo de dónde vendrá ese dinero? No, solo que pronto todo va a cambiar. Cada palabra que Clara decía inocentemente era otra pieza del rompecabezas. Otra confirmación de que Manuela ya estaba gastando mentalmente el dinero que planeaba robarme. El domingo por la noche, cuando Emanuela vino por Clara, yo estaba preparada. Le había dado a mi nieta un sobre cerrado. Guarda esto en tu mochila, mi amor. Es un dibujo que hice para ti. Ábrelo cuando llegues a casa. Pero dentro del sobre ningún dibujo. Había una nota simple, Clara. Guarda esto en un lugar secreto donde nadie lo encuentre. Es nuestro secreto de abuelas y nietas. Y junto con la nota había una copia de la grabación del sábado anterior en una memoria USB pequeña. Si algo me pasaba, si lograban encerrarme o silenciarme, Clara tendría esa prueba. Algún día, cuando fuera mayor, entendería lo que su madre había intentado hacerme. Era mi seguro de vida, mi última línea de defensa. Esa noche dormí mejor que en semanas porque ya no era la víctima asustada. Ya no era la mujer indefensa que ellos creían poder aplastar. Era una guerrera, y estaba preparando mi ataque. Ellos pensaban que me tenían acorralada, que una semana más de presión me haría firmar cualquier cosa. Pero yo solo estaba esperando el momento perfecto para demostrarles que habían cometido el error más grande de sus vidas.